Si el dinero controla a los políticos van a implementar las políticas que quiere el dinero y los científicos van a hacer lo mismo. Se crea una narrativa y los artículos científicos que la contradicen están enterrados en revistas científicas sin que nadie les dé publicidad. La sociedad debe entender que la están engañando. Nos acompaña el doctor Javier Vinós, que es investigador, neurobiólogo y autor de diversos estudios sobre variabilidad climática natural. Es presidente de la Asociación de Realistas Climáticos. Esta es una comunidad de científicos que defiende el rigor empírico frente al discurso único sobre el clima. Su trabajo se ha convertido actualmente en una referencia para quienes piden un debate abierto y honesto sobre las causas y consecuencias del cambio climático. En la primera jornada del cambio climático y sociedad, investigadores de muy distintas disciplinas se han reunido para analizar con datos y sin censura el relato del consenso científico. Queremos entender por qué tantos científicos de distintas disciplinas empiezan a cuestionar un discurso que parece blindado contra el debate. Esta jornada entra dentro de los fines para los que fue creada la Asociación de Realistas Climáticos, que son dar a conocer la realidad del cambio climático a los ciudadanos para combatir un poco el clima de alarmismo que se está instalando en la sociedad y el clima pesimista frente a algo que no tiene nada ni de alarmante ni de pesimista, y entonces es una manera de acercar la ciencia a los ciudadanos y de realizar esta tarea. Realmente es la tarea de todo buen científico el de poner las dudas sobre la mesa de todo lo que no se haya demostrado fehacientemente. Es decir, si ahora mismo se están publicando artículos que cuestionan si la ley de la relatividad general es cierta o no a nivel de las galaxias, pues nosotros también tenemos la obligación de fomentar las dudas y de debatir los aspectos del clima que no se han demostrado. Entre ellos, de manera muy importante, no se ha demostrado que el cambio climático sea responsabilidad nuestra y de nuestras emisiones. Entonces, el término negacionismo no existe en la ciencia, porque todo buen científico tiene que ser escéptico y todo buen científico tiene que negar todo aquello que no haya sido demostrado y decir, esto primero hay que demostrarlo antes de decir que esto es así. En ciencia se habla de consenso cuando algo no está demostrado, porque si estuviera demostrado entonces no hace falta consenso. Es decir, consenso es un término político, vamos a llegar a un consenso sobre esto, tu opinión puede ser tan importante como la mía, vamos a llegar a un consenso de opinión, pero en ciencia eso no funciona así. La ciencia es un cementerio de consensos anteriores que han sido enterrados por personas que estaban en desacuerdo con esos consensos. Como Alfred Wegener, pues no se creyó el consenso de que los continentes estaban inmóviles y demostró fehacientemente a base de montañas de evidencia la deriva continental. Entonces, de la misma manera que Einstein enterró la física gravitatoria newtoniana, demostrando que incluso en el sistema solar no funcionaba adecuadamente. Es decir, y todo eso eran consensos anteriores que había. Cuando en ciencia se establece un consenso, esto es básicamente una señal de que eso va a morir, porque eso quiere decir que no se ha encontrado evidencia para demostrarlo. Y en ciencia, cuando no se encuentra evidencia para demostrar algo, es muy mala señal. El problema es meramente que se ha convertido en una cuestión política, es decir, se quieren implementar una serie de políticas por las razones que tienen los que los quieren implementar, y entonces desean utilizar a la ciencia como herramienta para conseguir que la gente acepte esas políticas. Entonces, en el momento que quien financia la ciencia y pone el dinero encima de la mesa decide que la ciencia tiene que apoyar sus políticas, los científicos pues van a estar obligados, si quieren seguir comiendo y seguir teniendo trabajo y seguir teniendo una carrera científica, van a estar obligados a aceptar eso que les impone el que les paga. Entonces eso crea un clima tremendamente hostil a cualquiera que se atreva a decir lo contrario, y de hecho los que más están haciendo por presionar a los científicos para que estén de acuerdo con toda esta ortodoxia de que la culpa del cambio climático es de los humanos, ¿quiénes son? Pues son las sociedades científicas, son las editoriales científicas que controlan las revistas y las publicaciones, en definitiva son los que controlan las carreras científicas y los que hacen que a los científicos les den premios, les publiquen artículos y tengan una carrera científica. Y en el momento en que haces eso, pues hombre, los científicos no son precisamente los más tontos de entre los tontos, y enseguida las ven venir y deciden que lo que más conviene en estas situaciones es ponerse de perfil
y dejar que pase lo que tenga que pasar. Y entonces tendrás unos pocos que se aprovechan y hacen una carrera fabulosa en base a apoyar al poder político, en lo que el poder político quiere que se diga, y otros muchos que simplemente esperan a que cambie el viento. El responsable de todo es el que controla el dinero es el que mueve el mundo. Es decir, si el dinero controla los medios van a decir lo que quiera el dinero. Si el dinero controla a los políticos van a implementar las políticas que quiere el dinero, y los científicos van a hacer lo mismo. Pero hay un tema muy claro, y es que la ciencia, cuando sigue el método científico, llega a las respuestas verdaderas, y estas no se van a comprometer en nada. Entonces esto, de una manera o de otra, se va a terminar sabiendo y va a terminar saliendo, porque hay muchísimos estudios que contradicen todo lo que se está diciendo, muchísimos, son incontables. Lo que pasa es que la gente no accede a ellos porque la gente no lee literatura científica. La literatura científica no está al alcance del ciudadano medio, hace falta tener unos estudios muy profundos, estar muy especializado, ser capaz de analizar los datos, ser capaz de interpretar lo que realmente se demuestra y lo que no se demuestra en un artículo científico. Entonces eso está al alcance de muy poca gente, y muy pocos de entre esa gente tienen el tiempo y la necesidad de ponerse a investigar esto, porque están muy ocupados con sus carreras científicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se crea una narrativa, y los artículos científicos que la contradicen están enterrados en revistas científicas sin que nadie les dé publicidad. Pero los datos son los que son, y los datos demuestran que lo que nos están contando no es verdad. La sociedad debe entender que la están engañando, o sea, así de simple y así de claro. Exactamente igual que cuando Galileo se atrevió a decir que el sistema solar funcionaba en base a que la Tierra girara en torno al Sol, pues se le echaron encima, a pesar de que estaba diciendo lo mismo que había dicho Copérnico. La Inquisición se le echó encima, porque estaba contradiciendo lo que decía la Iglesia, y le dijeron que eso no se podía decir. Es decir, que cuando el poder establecido va a decirle a la ciencia lo que puede o no puede decir, la gente debe saber que es que le están engañando. Habría que hacerlo, pero no se va a hacer, porque en una democracia lo interesante es tener a la gente lo más embrutecida posible, que no sea capaz de interpretar nada ni de cuestionar nada, y en esa dirección va nuestra educación. Nuestra educación pierde calidad, porque en una democracia no interesa tener ciudadanos educados que cuestionen lo que se hace mal y que cuestionen las políticas y las decisiones que se tomen. Entonces, cargarse la educación es lo primero que hay que hacer si tienes una democracia y quieres controlarla. Claro, la política lo contamina todo, y aquí el gran error que se cometió después de la Segunda Guerra Mundial fue poner a la ciencia bajo control de la política, porque anteriormente, cuando si nos vamos a principios del siglo XX o incluso al siglo XIX, épocas doradas de la ciencia, cuando los físicos resolvieron las grandes cuestiones que ahora mismo estamos complementando, pero que realmente llegaron, pues eso, a establecer la mecánica cuántica, la relatividad, todas las grandes cuestiones físicas que se resolvieron, se hicieron bajo un sistema completamente distinto, en el cual la financiación venía pues de las propias universidades, de benefactores privados, de aquí, de allá, todos ellos compitiendo entre sí, cada uno tratando de conseguir los mayores éxitos con la financiación que hacían, y en base a financiar cosas pues que eran contradictorias unas con otras, para llegar digamos, a los resultados reales y espectaculares a los que se llegaron. Y este sistema, por ejemplo, pues no tenía revisión por pares en las revistas. Cuando un científico deseaba publicar algo, lo mandaba a la revista, y la revista, si consideraba que tenía calidad, lo publicaba. Entonces, cuando se instala todo este sistema de que tus artículos tienen que ser revisados por especialistas en otros especialistas en tu campo, pues lo que se hace ahí es forzar un consenso, porque si tú dices algo que es revolucionario y que va en contra de lo que tus compañeros creen, no te van a dejar publicarlo, porque se perjudican si te dejan publicarlo. Entonces, ahí tenemos un sistema que está doblemente atacado. Por una parte, por los propios científicos, que establecen lo que es aceptable y lo que no es aceptable, y por otra parte, por el poder político, que financia lo que le interesa. Entonces te cargas la ciencia, es lo que estamos haciendo, nos estamos cargando la ciencia exactamente igual que nos hemos cargado la educación, y nos estamos cargando muchas otras cosas. Yo personalmente espero dos cosas. Por una parte, espero que todos aquellos que sepan de la Asociación de Realistas Climáticos y de esta jornada y de nuestra labor para transmitir a la sociedad la realidad del cambio climático, espero que comprendan que esto que les dicen de que todos los científicos están de acuerdo no es verdad, y de que hay científicos que disienten, y de que hay otras voces, y que es un tema que está sujeto a debate, y que ellos tienen derecho a informarse de manera independiente y a formar su propia opinión, sea esta la de estar de acuerdo
con la versión ortodoxa y oficial de que somos culpables del cambio climático, sea esta la nuestra que lo pone en duda, que cada uno elija en función de la información que adquiera y que le parezca, pero sabiendo que no tiene por qué aceptar que lo que le dicen en los medios y lo que le dicen por todas partes y lo que dice la ONU es la verdad revelada, porque no lo es. Y la segunda cosa que me gustaría sería tranquilizar un poco a la sociedad, porque yo creo que es muy negativo que para tener el control político se esté asustando a la gente constantemente con una especie de estado de ansiedad y crisis permanente en la cual el gobierno es absolutamente necesario que tome todos los resortes del poder y controle todos los aspectos de nuestra vida para garantizar nuestra supervivencia, basándose en preocupaciones que no son reales y que llevan a la gente a tener crisis de ansiedad, que llevan a la gente a estar preocupadísima por el futuro y a tomar decisiones vitales como las de tener hijos o como las de entrar en determinados trabajos o como la de iniciar proyectos a largo plazo o no iniciarlos, que afectan a sus vidas de manera fundamental y que deben tomarlas pensando que esto no les va a afectar, que el cambio climático lleva habiendo desde siempre y que los 200 años de calentamiento que llevamos han sido extraordinariamente positivos para la humanidad y no hay ningún motivo para pensar que vayan a dejar de serlo.